Es bastante común ver cómo algunos cómics y sus personajes llegan a dar el salto a las pantallas de cine y televisión en forma de adaptaciones a series y películas, tanto en formato animado como en acción real. Pero lo que vamos a ver hoy es un poco el camino contrario, es decir, películas, series o dibujos animados que generaron su propia versión en cómic. Concretamente en la década de los 80, que es cuando quizás más proliferaron estas adaptaciones, aunque es algo que ya se hacía antes y se ha seguido haciendo hasta la actualidad. En primer lugar, me gustaría mencionar la adaptación a cómic que tuvo la magnífica serie animada de Dragones y Mazmorras, conocida en Latinoamérica como Calabozos y Dragones, y como A Caverna do Dragão en Brasil, donde tuvo un grandísimo éxito y consiguió estar en antena durante casi 20 años. Esta serie estaba producida por Marvel Productions, el estudio de animación que tenía la popular editorial de cómics, junto a la japonesa Toei. Fue emitida originalmente del 83 al 85 y tuvo su propia adaptación a cómic de los 27 episodios de la serie, publicado por Comics Forum, una división de la editorial española Planeta de Agostini, responsable de un gran número de estas adaptaciones en la década de los 80. La otra editorial que acumulaba un gran número de títulos fue Editoriales 5, propietaria durante buena parte de las décadas de los 80 y 90 de los derechos en España de la editorial DC Comics. Prácticamente entre estas dos editoriales se repartirían casi todas estas adaptaciones de series y películas. Además, como curiosidad, en estos cómics de Dragones y Mazmorras, el guionista era Francisco Pérez Navarro, FP, responsable también de los guiones de algunos de los primeros Super López. La siguiente adaptación que me gustaría mostrar es la de los Fraggle, o Fraggle Rock en su versión original, el show de marionetas de Jim Henson, que tuvo un éxito muy importante allá por mediados de los 80, estrenada originalmente en el 83 y en emisión hasta 1987, tuvo también su propia versión animada en forma de serie y, por supuesto, también pudimos verlo con un cómic. En España, bajo el sello de Forum, y que además venía acompañado por otra adaptación de otra serie animada de Henson, los Muppet Babies, o como se conocía por aquí, los Pequeñecos, aunque en el momento que se publicó este cómic, dicha serie animada aún no había sido emitida en España. Una de las series animadas que mejor recuerdo dejó en la década de los 80 fue la adaptación anime de Sherlock Holmes. Esta coproducción ítalo-japonesa, que además fue la última serie de televisión en la que trabajó el afamado director Hayao Miyazaki, recordemos que ya había trabajado en dibujos animados que fueron muy conocidos como Heidi, Marco, Ana de las Tejas Verdes o Conan el Niño del Futuro, y en esta de Sherlock llegó a dirigir 6 episodios, además de ser responsable del guión en algunos de ellos. Estos dibujos, desde luego, iban a tener su propia adaptación a cómic, de nuevo Forum, y con ese mítico sello que se veía en las portadas de serie ofrecida por Televisión Española, todo un reclamo en la época. A rebufo del éxito de He-Man, en 1985 se estrenó la serie animada de She-Ra, hermana melliza de He-Man y defensora de Eteria contra los invasores de la Horda. Como otros muchos dibujos de la década, venía de un juguete de la compañía Mattel, que además incluía un minicómic, pero tras la emisión de la serie también tendría otros cómics de un formato similar a los que he venido mostrando. En esta ocasión, de la mano de Ediciones 5, con un dibujo que destaca por su calidad, comparándolo con otros bajo estas características, este primer número se publicó en España en febrero del 88, pero no llegó a tener mucha continuidad ya que solo tuvo 6 números y un especial. Y otro cómic basado también en una serie animada de Filmation, en este caso sería la última antes de que la compañía echara el cierre, fue Bravestar, protagonizado por un sheriff intergaláctico con una ambientación entre el western y la ciencia ficción. No tuvo mucho éxito, a pesar de que tenía una premisa interesante y unos buenos diseños de personajes como solía ser habitual en las series de esta compañía de animación. De la mano también de Ediciones 5, tuvimos en España estos cómics de Bravestar. Igual que los de She-Ra, me parece que tienen muy buenos dibujos, pero tampoco duraron demasiado. En esta ocasión, tan solo 5 números. Y un caso curioso sería el de las Tortugas Ninja, uno de los personajes más queridos y recordados de todas las series animadas ochenteras, que originalmente venían de un cómic. Luego pasaron a dibujos animados con unas versiones más aptas para niños que lo que se veía en los cómics de donde procedían, pero cuya serie animada generó otro cómic diferente al original, ya más basado en lo que veíamos por televisión, también de la mano de Ediciones 5, publicados en los comienzos de la década de los 90, con un total de 60 títulos en los que la calidad del dibujo cambiaba
cambiaba mucho de unos números a otros, pero en general solían ser bastante entretenidos. Uno de los grandes personajes televisivos de la década fue Alf, el extraterrestre de Melmac, que arrasó con su serie de televisión, llegando a tener nada menos que 2 series animadas distintas basadas en este entrañable marciano, Las aventuras de Alf y Los cuentos de Alf, y que también tendría su versión comiquera de la mano de Forum. No fue una colección demasiado larga, apenas 13 números que llegaron entre 1988 y el 89, en los que podíamos seguir otras aventuras de este aficionado a los gatos. Y por supuesto hubo muchas más adaptaciones televisivas y cinematográficas en formato cómic, casi siempre bajo el sello de 5 o de Forum, como Loca Academia de Policía, Isidoro, Daniel el Travieso. De algunas llegué a ver algún número, de otras no supe de su existencia hasta mucho después. Me gustaría que comentaseis si conocíais las que os he traído, cuáles teníais vosotros o cuáles eran vuestras preferidas. No tienen por qué ser de los 80, pueden ser de cualquier época, pero preferentemente que no tuvieran su propio cómic hasta que se estrenó dicha serie y película. Un saludo para todos y hasta pronto.